A continuación, Diplomacia en Directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo. Muy buenas noches al señor doctor Raúl Izurieta Morabowen, un especialista conocido en derecho laboral sobre todo, ex juez de la Corte Suprema, para que abundemos en el tema de las preguntas que se ha formulado para la consulta que se verificará el día 21 de abril. A portas de esta importante convocatoria que realiza el gobierno, le pediría a Raúl que por favor abundara en explicar a la teleaudiencia, al país, a los ecuatorianos, sobre el alcance de estas 6 preguntas en primer lugar, y luego en lo referido al referéndum, sobre todo en el tema de la pregunta cuarta, de la consulta cuarta, que se refiere a buscar la enmienda de la Constitución en cuanto se refiere al trabajo a plazo fijo y por hora, sobre todo en ese aspecto. Raúl, bienvenido nuevamente, te agradezco muchísimo el tiempo que nos ofreces y quisiera, como te digo, plantear en general el aspecto de las preguntas en primer lugar y luego pues en referéndum particularmente sobre el trabajo por horas. Bien, sí. Por favor. Muchas gracias, Edwin. Buenas noches con tu teleaudiencia. Efectivamente, después ya de menos de un mes, los ecuatorianos tendremos que ir a las urnas, no para votar por una persona, pero sí para definir en mucho el futuro del país, con preguntas que tienen que ver en nuevas normas para que rijan nuestra nación y en otras normas que están dentro del referéndum, que significan el cambiar la Constitución de acuerdo a lo que tenemos ahora, que es la Constitución del año 2008, dictada por la Asamblea Constituyente en el tiempo del gobierno de los 10 años, del economista Correa y aquella asamblea que ustedes recordarán. Bien, las primeras preguntas que son las que tienen que ver con la consulta popular, es decir, aquello que el pueblo va a decidir si es que rige o no, y que tiene que ver fundamentalmente con la seguridad. Uno tiene que ver con que las Fuerzas Armadas, a más de la policía naturalmente, pueda realizar controles de armas, municiones, explosivos, accesorios, y adicionalmente poder estar en las carreteras, estar en los caminos y poder estar autorizados para entrar a las cárceles para ayudar en el control de las mismas. Si usted está de acuerdo en que esto suceda, tiene que votar sí. Igualmente con lo que tiene que ver con las penas, las sanciones que se dan a los terroristas, que se dará a la producción de ilícitos, tráfico de sustancias como sujetas a fiscalización que se llaman, que no son sino el narcotráfico, el sicariato, la trata de personas, el secuestro de personas que ahora está volviéndose de moda, el tráfico de armas, el lavado de activos, es decir, lavar con plata mal adquirida, conseguir cosas con ese dinero sucio, actividades en recursos mineros, es decir, tanto minero ilegal que existe en el país, y para ello pues hay que cambiar las normas del código orgánico de lo penal para que esas sanciones pues sean adecuadas al delito que están cometiendo. Un sicario, por ejemplo, no puede quedar en la impunidad. Hay que sancionarlo por el asesinato que comete
y debía ser pues sancionado con 35 o 40 años de cárcel. ¿Está usted de acuerdo con eso? Entonces tiene que votar sí en la pregunta 2. Y en la pregunta 3 tiene que ver con aquello que nos ha admirado últimamente, que una persona tenía 8 o 10 años de prisión y a los 3 o 4 años ya estaba libre, en base a las coimas que han estado dando a los jueces, en base a la forma ligera de actuar de los jueces que ponían libres a los que estaban con derecho a prisión. Entonces nos preguntan en la pregunta 3, nos dice, ¿está usted de acuerdo que las personas que han sido privadas de libertad cumplan la pena total? Si son 8 años, pues 8 años. Y a no ser que por una excepción, por caso de enfermedad grave, por ejemplo, pueda salir a un hospital, pero no salga libre, como hemos visto en los últimos tiempos. Si usted cree que deben cumplir la pena en la totalidad, tiene que votar sí. La pregunta 4 nos dicen si usted está de acuerdo en que el tener armas, las municiones, tener en definitiva formas de atacar a la sociedad, constituye una forma de limitar la tranquilidad de las personas. ¿Está usted de acuerdo en que se tipifique el delito de tener armas, municiones y otras que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas y de la policía, que eso pueda tener cualquier persona sin permiso? Si usted está de acuerdo en que eso se limite, tiene que votar sí. Preguntas sencillas. Y la pregunta 5 dice si usted está de acuerdo en que todo aquello que se quite de los delincuentes, por ejemplo, cuando se entra a uno de estos lugares en que están las armas de los narcotraficantes, esas armas pasan a ser poder de las Fuerzas Armadas. Si usted está de acuerdo en que así sea, tiene que votar sí. Si usted quiere que esas armas queden, después de haber sido detenidos, queden en manos de los narcotraficantes, tendría que votar no. Pero sí es lo que conviene a la sociedad ecuatoriana. Y la pregunta 6, si usted está de acuerdo que los bienes ilícitos, aquellos que resultan, por ejemplo, de aquel funcionario público que ha robado el dinero y de repente usted le ve una casa hermosa, un carro del año de alta gama, ese sabemos que es el nuevo rico que le llamamos. Pues usted está de acuerdo en que a ese nuevo rico se le quiten esos bienes y en consecuencia se reforme la ley de extinción de dominio, que es lo que todos queremos. El que robó, pues, que no saque prosa viviendo en una casa elegantísima, con plata de los ecuatorianos, porque se ha robado cuando era funcionario, y ahora pues disfruta de ese dinero y viaja y tiene carros y tiene aviones, en fin, estos ladrones que los vemos con frecuencia en nuestro medio. Son las 6 preguntas que tienen que ver con la consulta popular. Y las del referéndum, que son las 4, la primera tiene que ver con que el Ecuador pues permita la extradición de ecuatorianos. Es decir, si mañana un ladrón de esos que tenemos y que están saliendo con frecuencia en nuestra prensa es requerido por el gobierno de México, por ejemplo, de Brasil, porque ha sido un delincuente en ese país y es ecuatoriano, que usted autorice para que ese ecuatoriano delincuente pueda ser juzgado en el país en que cometió el delito. Por ejemplo, ahora Estados Unidos vemos que está descubriendo a tanto ecuatoriano ladrón de años pasados y muchos están quedados aquí. Entonces, lo que dice esta consulta que nos hacen, si usted estaría de acuerdo en que ese ladrón, si es encontrado como delincuente en Estados Unidos, por ejemplo, el Ecuador pueda mandarlo a Estados Unidos o a Colombia o a cualquier país en el que cometió el delito. Si usted está de acuerdo en que eso suceda, tiene que decir sí. En la pregunta 2, ¿usted está de acuerdo en que haya judicaturas especializadas, es decir, jueces especializados que analicen el tema de las garantías constitucionales? No cualquier juez. Ahora, por ejemplo, hemos visto esos jueces del habeas corpus, aquellos jueces que dan libertad a tanto delincuente como hemos visto en las últimas temporadas. Si usted está de acuerdo en que haya jueces especializados para que califiquen esto, y no cualquier juez, un juez de pueblo, un juez de una ciudad pequeñita que ni sabemos dónde queda, van a él, le corrompen por $2,000-3,000 y él le da la libertad a un delincuente pues de altísimo nivel. Si usted cree que eso debe cambiar y son solo jueces especializados, tiene que votar sí. Y la otra que tiene que ver es que se conozca el arbitraje internacional, es decir, juzgados internacionales de tipo arbitral, o sea, de tipo semiprivado, para que estos jueces internacionales puedan atender demandas que los inversionistas puedan hacer en contra del Ecuador.
Eso atraería muchas inversiones, daría seguridad al inversionista. Y eso nos pregunta, ¿usted está de acuerdo en que hagamos cambio capaz de que la justicia internacional pueda también juzgar y ayudar en resolver problemas que puedan haber entre jueces, entre gobierno ecuatoriano, municipios, con entidades, empresas que pusieron su dinero acá? Esas son las preguntas. Si usted está de acuerdo que así sea, tiene que votar sí. Y la última que me pide Edwin que profundice un poco, el que tiene que ver con las horas de trabajo, es reformar la Constitución y el Código del Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas. Esto tiene que ser, puede hacerse por una sola vez. No es un contrato pues que hay que hacerlo ahora una vez, después el por horas, entre el mismo empleado y el mismo empleador, sin que se afecte los derechos adquiridos ya de los trabajadores. Es muy importante aclararlo. El trabajo por horas tiene una característica especial muy distinta a las de otros contratos. Aquí se garantiza los derechos del trabajador, se garantiza los derechos a las remuneraciones, se garantiza el derecho a la afiliación al seguro social. Pero permite que las personas no vayan a trabajar 40 horas a la semana. Pueden trabajar, por dar un ejemplo, yo puedo trabajar 2 horas al día, porque como soy estudiante y tengo libre el tiempo para después de mis estudios dedicarme a hacer algo, a hacer dinero, pues voy a trabajar solo 2 horas. Y en esas 2 horas voy a ganarme, qué sé, $10, $15. Y si 2 horas a la semana trabajo 5 días y gano $10 por día, en los 5 días ya tengo $50. Y al mes tengo $200. Que eso para el estudiante, para el ama de casa que no tiene tiempo cumplido, inclusive para las personas de la tercera edad, aquellos que ya están jubilados, que quieren trabajar, porque tienen a su haber una experiencia extraordinaria, pero no pueden trabajar todo el tiempo, ni la empresa puede contratarle por 40 horas porque no lo necesita. A ver, venga, señor de la tercera edad, venga a trabajar con nosotros, y como usted trabajó mucho tiempo en hacer programas por ejemplo, programas de computación, venga, toda la experiencia póngale en esta empresa y con 3 horas diarias estamos bien. Vamos a pagarle $10 por hora, son $30, por 5 son 150. Al mes va a ganar $600. ¿Quisiera usted hacer ese trabajo, señor? Entonces el viejito que tiene 65 años, 68 años, y tiene toda una vida por delante, o mucha de su vida por delante, porque ahora los hombres mayores, mujeres mayores de edad, son los que tienen gran expectativa de poder rendir más, tiene mejor desarrollado su cerebro. Y por eso vean ustedes, en Estados Unidos, el nuevo presidente de los Estados Unidos va a ser una persona de 78 años o de 82 años. Entonces es el país más desarrollado del mundo. De manera que hay que respetar a la gente que es mayor, y no porque se jubiló, ya está muerto, ya está acabado. Pero en el joven, que está en la universidad, tiene tiempo que le sobra, o se gradúa y no tiene trabajo a tiempo completo, pues viene a trabajar 3, 4, 5 horas hasta conseguir un buen trabajo. Y las amas de casa, que dejan a sus hijos en la escuela y quedan libres sin tener nada que hacer, pues ellas pueden ir a utilizar su experiencia como secretarias que habían sido, como contadoras, trabajar por 2, 3 horas. Y eso es lo que le está preguntando para que usted resuelva el día 21 de abril. ¿Quiere usted que las personas que no tienen trabajo y puedan trabajar por 2, 3, 4 horas al día, o lo que convenga con el empleador, y gane su dinerito? Está bien. Hay que entender que las personas que no tienen trabajo son las que están angustiadas, y el empleador se encuentra con el problema de que no puede, para un trabajo pequeño que tiene en su oficina, no puede contratar a una persona por 40 horas y con todas las garantías que le da el Código del Trabajo tan antiguo como es el nuestro, que le da 13º, 14º sueldo, afiliación al seguro, fondos de reserva, más tarde la responsabilidad patronal para que le dé dinero mientras él viva, como dice nuestro código. Por eso no hay inversiones, por eso. O por otro lado, que le dé garantías de sueldos mínimos, etcétera. Aquí en este caso se trata con el empleador, el empleado, a ver, ayúdame en esto. Puede hacer que haya personas que requieran de la asistencia de un técnico y le quiera pagar $50 la hora. ¿Por qué no? Esa es una negociación directa en la que el Estado debe tener la mínima intervención, como en todo mismo, porque el Estado no ayuda a mejorar la situación. Y este Estado
nuestros estados, el estado ecuatoriano, los municipios, que son manejados en la parte laboral más por los sindicatos, los dirigentes sindicales que datan de 50 años atrás, que no han entendido que hay nuevas formas de trabajar. Y yo les pongo el ejemplo. Ustedes conocen la legislación sobre el trabajo en Estados Unidos, por ejemplo, en Canadá, en Europa, en los países desarrollados. Ahí el trabajo por hora es el privilegiado y se paga por hora. Y hay personas que tienen 2, 3 empleos porque trabajan por hora. Y entonces de 8 a 9, 8 a 10 trabajan en una parte, 2 a 3 trabajan en otra y van ganando dinero que acumulan y eso suma una muy buena cantidad de dinero. ¿Por qué aquí en el Ecuador tenemos que ser tan atrasados? Que ahora que nos dan la oportunidad de volver al trabajo por horas, que lo quitó el gobierno del señor Correa, como quitó otras tantas formas de permitir el desarrollo del país. ¿Por qué no volver y permitir que el país avance, que se modernice, que sea un país en la parte laboral igual como son otros países en el mundo, Estados Unidos, en donde hay la mejor garantía para el trabajador? A él se le contrata por horas y se le paga por horas. Y aquí en el Ecuador, los retrógradas, los atrasados de siempre, no quieren, porque si le damos trabajo por horas, vamos a perder el derecho a los trabajadores. No es verdad, es un engaño. El trabajo por horas es para gente que no tiene trabajo, y hacia allá debemos estar todos, padres de familia, abuelitos, niños, jóvenes, que no tienen trabajo y por tanto no tienen forma de atender sus necesidades económicas, su hambre, en fin. Pues vean esta oportunidad, ayudemos a la gente joven votando el sí por esta pregunta, que ya la veo que están los de siempre, los dirigentes sindicales, que ganan sus dineros en oponerse a todo, en criticar todo. No es así. La dirigencia sindical tiene que preocuparse de la globalidad, no solamente de los que tienen trabajo, de esa mínima. Un 40% de la población ecuatoriana tiene trabajo fijo, que es la que representan estos sindicatos, y el 60% no tiene, que es a esa población mayoritaria a la que tenemos que ayudarle, y una forma de hacerlo es reconociendo el trabajo por horas. Y en este caso, el aspecto de lo referido a la afiliación al seguro, ¿cómo operaría en este caso? Igual. ¿Quién sería el patrono en este caso, por ejemplo? El que le contrató, el empleador. Momentáneamente. No, pero mientras el contrato por horas. Es decir, el contrato por horas dura un mes, 2 meses. En ese mes, 2 meses, 3 meses, en la parte proporcional se le paga al Seguro Social. Correcto. Y eso, el Seguro Social recibe el financiamiento de parte del trabajador en un 9.5% y alrededor del 11% paga el empleador. Será igual, eso no tiene que cambiar, pero sí tendría derecho a la afiliación. Perfecto. Muchísimas gracias, Sí, Raúl. es en relación al sueldo. Si gana, claro, si le pagan $10 la hora, entonces sobre eso tendrá que él, más o menos $2 de eso, tendrá que destinarlos para apilar al Seguro Social. Correcto. El Seguro Social también, claro, el Seguro Social también tendrá que cambiar sus regulaciones. Ojalá entre los 40,000 empleados que hay ahí se puedan poner de acuerdo para que permitan y faciliten estas afiliaciones. De manera que el trabajador de horas también tenga las mismas garantías. Correcto. Que el trabajador de 40 horas semanales. Estupendo. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a ti, Edwin. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo